buenas tardes, días o noches. Yona, ¿dónde estamos ahorita? Bueno, pues primero preséntate, tu nombre es José Aguilar, mi nombre es Alejandro Reyes. Estamos en unas montañas, José. Hace frío, pero también hace calor, es extraño. Es muy extraño, ese clima templadito. No, pero es que no es el clima templadito, porque como estamos en el infierno, pues estamos jugando entre hace mucho calor cuando estamos al interior de esta especie de cabañita, pero hace mucho frío afuera cuando salimos. O sea, extremos totalmente. Ajá, pero son cambios radicales. ¿Cuál persona bipolar? Así está cuál el es clima el en este lugar. cambio más radical en la vida? La muerte. De estar vivo a Espera, estar muerto. quiero preguntarte algo. ¿Te acuerdas que por allá por 2015 Órale, ya viejito. hubo, no sé qué era, pero había mucho viento? Había tanto viento que se caían árboles, que se caían espectaculares. ¿Recuerdas eso? Sí, me acuerdo. Fueron fechas muy extrañas, ¿no? Porque esas inclemencias del tiempo como que le ponían un poco de sabor a la cotidianidad. De que ya no sabes, que te va a caer un pinche cable de luz encima. Ajá, o sea, te lo juro de que ya te conté hace un rato que pues yo llevo toda mi vida yendo al doctor y a múltiples doctores y por múltiples razones, ¿no? Sí. Así de manejar así llegar al tráfico de que ya no pueden pasar porque se acaba de caer un árbol y acaba de tirar 5 postes de luz y no se puede pasar por ninguna razón. De repente así voy regresando, vengo en carretera y a la derecha en un estacionamiento hay un árbol que cayó encima de 7 carros. No, wow. Estaba muy chido eso. Bueno, no estaba chido, pero lo recuerdo así como de que sí, mi vida corría peligro en todo momento. Porque aparte no fue como que no había medidas de seguridad como las que se toman ahora con cualquier inclemencia del tiempo, como por ejemplo ahorita hay un golpe de calor, pues saben que niños no vengan a clase, los retomamos en línea. O una gripe muy fuerte viene de Wuhan, otro lado del charco, pues guárdense en sus casas porque se está muriendo mucha gente. Lo retomamos en línea. En esos tiempos, o sea, todavía me gusta porque todavía tuvimos que enfrentarnos a las atrocidades del clima para continuar con la vida como debieras o como se supone que debiera acontecer, ¿no? Simulando que no está acabando el mundo. Ajá. Pero ¿a poco sí hay clases? Sí. Y de repente veías un niño así volando por todo el cielo. Ajá, que mamá. Y eso pues también está interesante, ¿no? Porque vivimos en un lugar en el cual no padecemos tanto. O sea, claro que sí, gracias al tiempo y a la naturaleza. Pero no hay tsunamis, o sea, no estamos ni cerca de experimentar lo que es escapar de un tsunami o tratar de escapar de un tsunami. No hay ¿cómo se llaman estos? Tornados. No hay un tornado del cual esconderte en tu baño y rogándole a Dios que no destruya eso que te está protegiendo, el lugar que te está protegiendo. Creo que tampoco vivimos en medio de un lugar donde de repente te puedes encontrar así un oso que te puede comer. No hay insectos tan mortíferos. Como en Australia, ¿no? Que no puedes caminar descalzo porque ya. O sea, aquí sí nos enfrentamos, o sea, nuestras inseguridades son la delincuencia. Sí. Y, o sea, yo lo veo así como que tuvimos que forzar que nos llevara la chingada por algo que no fuera natural. Bueno, pues, no sé si lo estoy planteando bien, pero pues sí, tuvimos que forzar que de alguna manera nos llevara la chingada. ¿Cómo fue eso? Delincuencia, corrupción, asesinatos. Crimen organizado. Ajá. Sí, está feo. Porque además se nos olvida, nosotros que vivimos, por ejemplo, en una ciudad muy alta, donde no tenemos salida a la costa, y a pesar de que tenemos colindancia con placas tectónicas, se nos olvida lo fuerte que son las inclemencias de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una erupción, Pompeya, se acabó. O sea, nuestro volcán está, nuestro volcán más cercano está, en Nevada.
es el Nevado. Tiene una lagunita. Y está, ya es una atracción, o sea, ya no es ni de cerca cuestión o una zona de riesgo. Sí. Nos tocan solamente sismos y sismos muy fuertes y por los cuales gente sí ha perdido su patrimonio. Sí. Pero no suceden así. O sea, hasta hace unos años uno pensaría que pues, es un sismo, sucede cada que... O sea, no hay ninguna periodicidad en que suceda. Uh-huh. Pero sí suceden. Pero cada septiembre. Y ahora cada septiembre, cada 19 de septiembre, o acercándonos a esas fechas, el 2017 fue muy triste y a mí me tocó 7 de septiembre de 2017, que fue el primer sismo grande del país. En la prepa, ¿no? Estábamos en prepa, pero yo precisamente esa noche estaba en un concierto de Enjambre. Entonces para mí fue muy choqueante ese pedo de estar en uno de mis lugares favoritos, que es viendo música en vivo, y luego, porque aparte nos dimos cuenta que había un sismo, porque estábamos viendo esa desmadre y justo en una canción llamada Vida en el Espejo, en el punto climático de la canción Vida en el Espejo, empezó a moverse la estructura de arriba, de las luces. Sí. Y fue así como que nada más veías cómo chocaban codos con otras personas diciendo que está temblando. Qué buenos efectos. Sí, de que sí, no mames, está temblando, qué pedo, ¿qué hacemos? Uh-huh. Y todos agrupados, güey. Ajá, y luego nunca se detuvo ese desmadre. Salen, porque pues de alguna manera o de cierta manera pues estamos totalmente alienados en ese momento de la realidad. Se supone que pues, hay un momento en el show donde pues, la banda se sale del escenario y es ese espacio donde la gente empieza a pedir otra. Sí. Regresa la banda y cuando regresa la banda nada más dice Luis, el vocalista de la banda, de que oigan, nos acabamos de enterar que hubo un sismo, que pues que está de la chingada, pero pues qué afortunados somos de que no sucedió nada y de que podemos seguir cantando, vamos a terminar esto de manera decente y regresen todos con bien a sus casas, ¿no? Porque aparte quedan 3 canciones. Ya. Pero fue bien choqueante salir de estar en un punto muy chingón o de un sentimiento muy cabrón, de un momento muy cabrón donde estás gritando, estás cantando, es una interacción muy padre. El pasar de escuchar la música con parlantes a escucharla directamente del artista. Sí. Y te sientes muy bien, o yo me siento muy bien al menos cada que termino de ver a un artista y me siento con las ganas muy cabronas de querer hacer lo mismo que acabo de presenciar en vivo, ¿no? Eso me pasa a mí y es uno de los momentos que más disfruto, ¿no? Cuando sé que se acerca una fecha donde voy a ver a alguien, empieza esa emoción por querer que sea ya la fecha. Sí. Y este día no fue la excepción. Entonces te digo, fue muy choqueante ver de repente así que de regreso a casa en el radio sonaba de que no, pues hay gente en Guerrero y Oaxaca aplastada por las estructuras, y luego llegar y encender la televisión y que todo estuviera repleto de nuevo reporte de ya pasaron de ser 11 personas desaparecidas en esta placita a ser 47, y ver cómo se iban incrementando esos números fue muy triste. Y hasta ahora creo que es uno de mis momentos, o sea, no me quiero volver protagonista de algo porque afortunadamente ni a mí ni a mis personas cercanas pues tuvimos afectaciones. No sé si en tu caso. No, se cuarteó la pared, creo, nada más. Ajá. Pero pues nada de gravedad. No perdimos seres queridos, no tuvimos que refugiarnos en el sitio donde nos permitieran porque nuestra casa se vino abajo, ni la de nuestros seres queridos, pero pues sí, al menos tienes ese sentimiento de que estoy bien
y hasta me siento un poco egoísta disfrutando y contándote, mamá, que me la pasé bien cabrón estando adentro del venue, cuando hay gente que está ahorita desaparecida y no es una persona, son un chingo, pero por cuestiones precisamente naturales. Sí, buscando entre los escombros. Bueno, no algunos naturales, de la ruidos. naturaleza. Pues lo que es naturaleza es natural, ¿no? De todas maneras es una tautología, pero No. lo que es la naturaleza, a huevo tiene que ser natural, si no, no sería la naturaleza. Bueno, como sea, al final de cuentas, no hay poder sobre la tierra más grande que la de la naturaleza. El poder de las inundaciones, de los mares, de los terremotos, de los ciclones, del aire. O sea, ahorita está corriendo por las montañas un aire bien sabroso, ¿no? Pero si corriera con un mayor porcentaje de kilómetros por hora, pues saldríamos volando. La estructura que tenemos bajo los pies a lo mejor se agrietaría por el viento. Y por el viento nada más. Y es algo que se nos olvida a nosotros como sociedad, pero antes tenían muy presente las otras culturas. Sí. De hecho, pues todavía también hablando de culturas, Sí. qué cabrón que después de un sismo sacrificaran a 40 niños, así de que no, pues ahí te van mis niños más bonitos, con tal de que dejes de andarme Sí. moviendo el piso. No sé qué Dios habrá sido el que mueva pisos, Bueno, no sé, yo tampoco. pero como eran muchos, dejémoslo en que es buen pretexto para desconocer. Y hablando de esos temas, amigo, una de las cosas más tristes que me pasó en mi semana fue que habíamos adoptado un grupo de 4 gatitos para alimentarlos y crecerlos y a lo mejor quedárnoslos, pero se terminó muriendo una que le pusimos Sofía y no teníamos dónde enterrarla, ¿no? Porque mi patio desgraciadamente no tiene tierra, entonces lo tuvimos que enterrar en una maceta. Y qué feo no tener tierra bajo tus pies para enterrar a las personas que quieres o las personas que vayan, o los integrantes, ¿no?, de la familia que vayan falleciendo. Eso es muy triste y muy alienante, estar alienado del piso. Pero fue una experiencia con la muerte que hace mucho tiempo no tenía, porque gracias a Dios no se han muerto personas de mi círculo cercano, al menos de mi círculo cercano, que pudiera yo tocar y ver y enterrar, porque pues lo enterramos nosotros, güey. Que pudieras extrañar. Ajá, que pudiera extrañar. Entonces ese choque con la muerte siempre es como de, güey, es disruptivo, es revelador, es como un rayo. Y es permanente porque no se puede remediar. Sí. La ausencia de una persona a causa de su muerte. Sí, no es como que la persona se ha ido de viaje, sino que simplemente se fue. De hecho, ese es uno de mis principales conflictos porque, sobre todo porque yo sí he perdido así a gente cercana. Pues no quiero jerarquizarlas, pero la muerte de mayor peso pues ha sido la de mi abuelo materno, paterno no. Ni Dios lo quiera, diría una señora de Ni Dios lo manda, cualquier... que la boca se te haga chicharrón. Ajá. Todas esas frases de señora de cualquier rincón de nuestro bello México, esperemos que no pase, que no pase nunca. Toco madera. Ajá. Pero sí, yo sí he perdido a gente cercana. Los papás de mi mamá pues ya están muertos, ¿no? Entonces yo no sé si desde niño, pero después con el paso del tiempo cuando se me fue el perro. Cuando alguien me decía de que, o cuando estábamos en conversación y llegábamos a sacar ese tema, que no sé por qué hay una preferencia por conectar a través de la muerte, porque creo que es el único sentimiento. El sentimiento de pérdida es el único que puede parecernos similar y el único en el que podemos conectar todos con todos. Porque de cierta manera nadie se puede escapar de la pérdida de algo que ama. Y tú me puedes decir, bueno, ahorita llegamos a eso. Para mí era bien frustrante que me dijeran, no, pues es que, ay, tu abuelito ya se fue, ¿verdad? Y a mí me molestaba que dijeran, o que ya partió, o que ya se fue, porque no es cierto, o sea, no sé, el que se haya ido
implica que existe la posibilidad de que lo voy a volver a ver y que va a regresar. No me prometan cosas que sé que no van a pasar. Entonces, para mí era bien frustrante. Y es de ¿qué problema tienes con decir que ya se murió mi abuelo? Sé que no lo voy a volver a ver y esa persona pues ya no es persona, ya no existe. Pero no tendría por qué haber un problema con decir que se murió una persona, porque al fin y al cabo esa persona sigue reinando su memoria en mi persona. Bueno, no sé si reinando sea una buena descripción, pero que de todas maneras la muerte es el olvido. O sea, en algún momento, como en Coco. Como en Coco, efectivamente. O sea, las personas, imagínate a la persona más influyente, más importante. Me imagino a Alejandro Magno o a Trump. En algún momento ya nadie lo va a recordar. Nadie va a recordar las cosas que hizo. Y simplemente va a desaparecer. Y no va a quedar nada de él. No sé cómo plantearlo, pero está muy cabrón que vivos de siglos pasados quedan escasas personas que puedes mencionar y hacer una lista y no se te va a llenar un cuaderno. Por ejemplo, hace un rato estábamos hablando, qué cabrón que de hace algunos siglos sigamos recordando solamente, mencióname gente. Julio César. Qué cabrón que solamente... ¿Qué es lo que tendrías que hacer para ganarle algún tipo de ventaja al olvido? El descubrimiento más grande de la humanidad es que la afrenta más grande del olvido o hacia el tiempo es la escritura y el mito. Es pasar conocimiento, primero de manera oral, después en tablillas de barro cocido, después escritos en piedra, ¿no? O conforme mitos, tradiciones, porque además el arte es más grande que todos nosotros, más grande que la memoria que podamos juntar, poniéndonos todas las personas que hayamos existido a lo largo de la humanidad juntas, agarradas de las manos. Perdura más algo que puedas recordar con un mito, con una parábola, con alguna historia, que simplemente diciéndote, nació esta persona tal, en tal año hizo esto. Pero incluso, o sea, no permanece en ese tipo de... En eso que me estás diciendo, no permanece, en cuestiones de arte, no permanece el autor, permanece la obra. Sí. Y es el verdadero inmortalismo. Pero es que ni siquiera así se logra evitar la muerte, nada, es pura chaqueta mental. Sí. El hecho de decir que, mira, escribí 100 libros, por alguno de ellos la gente me va a recordar el resto de la vida. No es cierto. Sí. Cualquier cosa que hagas, cualquier obra, cualquier relación que tú tengas en tu entorno, al final va a desaparecer. Te digo que es una paja mental porque si tú llegas, por ejemplo, volvamos con Drácula. Si tú llegas, te prometo que hay más libros contemporáneos a esa obra, pero solamente destaca esa obra. Los demás son libros que se quedan guardados ahí haciendo un montón. Sí. El conocimiento que tenemos ahorita de lo que fue antes la humanidad es no sé si el 1 o menos que 1%. O sea, miles de personas, de artistas, de poetas, de lo que sea, de grandes personas se han perdido en el río de los siglos. Está muy cabrón, y eso sí es algo que me abruma personalmente. Eso es morir. El hecho de que nadie el hecho de que no he hecho lo suficientemente bueno para que me recuerden dentro de mi círculo, y segundo, que no he hecho lo suficiente para ser recordado, mucho menos por las personas ajenas a mi círculo. Está muy cabrón. Y eso que decías del espacio en la Tierra, qué cabrón que tampoco ves que hay como que el único consuelo para una persona cuando tiene algún familiar desaparecido. Lo vi por el caso cercano en distancia de una vecina con uno de sus hijos.
la vecina solamente pedía así como, Enterrar. pues nada más necesito tener un lugar al cual pueda yo llegar A llorar. a llorar y a llevarle flores a mi muchachito. Sí. Qué cabrón que ni siquiera eso sea, que incluso eso sea una chaqueta más. ¿Por qué? Porque el mismo espacio que está ocupando ahorita don Jorge, 73 años, murió el día de ayer. Ese lugar en 15 años se puede volver a ocupar por otra persona anónima distinta. Cuando los cementerios se volvieron privados y los ámbitos donde nacen las personas se volvieron de unas cuantas personas, pues ahora te cuesta morirte, te cuesta visitar a tu familiar. Y antes las personas donde enterraban a sus muertos en su casa. Lo dice, otra vez lo voy a citar, 100 años de soledad. En las primeras páginas de 100 años de soledad le dice Úrsula a su marido: uno es de donde deja a las personas que se han muerto. Ahí uno pertenece. Y pues qué cabrón que no sea cierto. Uh-huh. Porque para empezar, esto tiene que ver precisamente con la relación que tienen la cultura mexicana con la muerte, porque es algo que está presente en todo, desde películas, las obras más cabronas peliculísticamente hablando involucran a la muerte. Las cosas con las que se relaciona México, una de las principales culturalmente hablando es la muerte, y siempre ha sido culturas anteriores, una de las razones principales o de sus ofrendas máximas era la muerte. Sí. Entonces, qué cabrón cuando te tienes que enfrentar una situación como la que vivimos hace un par de años, como la del COVID-19, donde inclusive ahora los cementerios, en lugar de ser un pedacito de tierra que podías rentar por algunos años para tener un lugar a donde llevarle flores a tu persona querida, ahora tuviera que ser compartido, que en lugar de enterrar así, sí, enterráramos así. ¿Por qué? Porque había un exceso de muerte. Y ¿cómo lidias con eso siendo una cultura como la nuestra? Con saber que ya ni en la muerte, que pasaste de ser una persona anónima a ser un muerto anónimo. Dios, qué feo. Desde que somos humanidad nos ha, o sea, me imagino, perdón. Nada más para agregar, incluso dentro de las cosas más tristes, en cementerios, los lugares más tristes y más lúgubres dentro de su lugubridad, órale, o sea, dentro del lo más lúgubre dentro de un cementerio termina siendo eso a lo que llaman fosas comunes. Uh-huh. Pues los cementerios que tienen fosas comunes. Sí. ¿Por qué? Porque pues terminamos ahí depositando a los anónimos, a los no reclamados. Que nadie reclama. Ajá. Sin nadie que les llore. Y sabes que también me da mucha los cementerios, siempre me ha gustado ir a cementerios, no porque yo diga, ay sí, a huevo, me mama ver gente llorando en tumbas, ¿no? Pero pues me gusta mucho, y además es muy triste ver tumbas así abandonadas que ya ni nombre tienen, descuidadas, sucias, con flores marchitas. Y de hecho uno de los primeros escritos de la humanidad, los Rig Veda, no me acuerdo qué Veda era, pero era un canto hacia la muerte, y decía, no lo voy a citar obviamente, pero decía, le pedía a la muerte que siguiera o sea, que no se muriera la gente, o sea, no le pedía que no se muriera la gente, sino le pedía que se murieran conforme les tocara que se tuvieran que morir, o sea, que no se llevara primero a los más jóvenes o a los que no debía de llevarse, sino que siguiera una línea de sucesión y que la persona terminara de vivir su vida y después siguiera su camino, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, con todas las desgracias que han sucedido, los muertos, los secuestros, los feminicidios, el COVID, pues ha ocurrido lo contrario. Se han muerto personas que no tenían que morirse, por injusticias, por cosas así, y era justamente por lo que se hacían ofrendas, sacrificios, y por lo que las personas cantaban, ¿no? Qué feo. Está muy cabrón, porque incluso como que también el sentido de la vida
termina siendo la muerte, y no sé si sigo hablando específicamente de esta cultura, pero eso que dice está muy cabrón, porque la gente termina padeciendo más el despegarse. Por ejemplo, creo que hay más llanto hacia el bebé muerto, al bebé que se murió 2 semanas después de haber nacido, que por la persona vieja. A la persona vieja como que sentimos ese confort de ya vivió, ¿qué tal ya vivió? Como que somos muy empáticos con el sufrimiento de la persona anciana cuando padece, ¿no? Sí. De que qué bueno, o sea, a mí me resultó reconfortante, por ejemplo, ya te había comentado el caso de una tía que resultaba ser como la abuela de toda la familia. Sí. Se murió por tiempos de COVID, pero no de COVID. Ella era una persona muy, muy mayor, que ya ni siquiera podía levantarse de la cama, ya todo el tiempo, pues esa última semana de vida, que ya no era vida, porque pues eran muchas dolencias, eran mucho dolor para ella. Sí. Y también de manera egoísta, pues nosotros nos adjudicábamos ese poco dolor. En mi caso, pues toda la familia fue así como que lunes llegaba una persona ya prácticamente a despedirse, martes otras personas, miércoles, y yo nunca pude ir, y tampoco tuve el valor para tener esa despedida o tener esa última interacción decente con mi abuelo, que ya te platiqué. Sí. Entonces creo que incluso a nosotros nos resulta más reconfortante el hecho de decir, es una persona mayor, tuvo sus momentos, tuvo sus ratos buenos, sus ratos malos. Afortunados somos de haber compartido con ellos esos momentos, pero creo que ya es hora de que, en el caso de mi familia, que es una familia católica, es como de que ya, por favor, recuerda a tu fiel siervo y Señor Dios, y ya llévatelo, porque aquí está padeciendo mucho. Sí. No es mi pensamiento, pero pues sí se siente ese confort cuando dices, que suena un poco cruel, pero qué bueno que ya se murió. Ya descansa, ¿no? Dice. Ajá, porque al fin y al cabo eso de descanso eterno pues termina siendo en parte cierto. ¿Por qué? Porque en el caso de esta tía / abuela, pues estaba muy mal, y para nosotros fue un alivio que pues haya muerto, en lugar de haber durado 3 meses más en hospitales llorando y sufriendo por causa de medicamento y por falta de intervención, por causa de intervención médica. Y eso muestra un punto, que a veces es más piadoso morirse que seguir viviendo a lo pendejo. O sea, mantener un familiar vivo porque simplemente no te quieres deshacer o no tienes el valor de tener ese desprendimiento o esa pérdida. La forma en la que yo podría morirme de cualquier manera, ¿no? Pero no, te juro que me moriría triste si me muero en un hospital. Si me muero rodeado de personas que nada más me están viendo las venas, o a ver a qué hora me muero, o estar oyendo gritos de personas que no aguantan el dolor. Qué horrible morirte en un hospital. Sí. Y por eso está también esa frase, ¿no? De meme que dice, no te tocaba, carnal. Porque, pues sí, a veces la muerte se lleva a personas que no debían de morirse. Es que ¿a qué te refieres con no debería de morirse? Porque volvemos a lo mismo que te digo. En el caso de las personas mayores nos resulta reconfortante que ya le tocara. Sí. ¿Por qué? Pues porque eran personas ya grandes, que ya tal vez dependían de una silla para moverse, o de alguien que pudiera empujar esa silla para moverse. Sí. Y caso contrario, nos resulta más doloroso la pérdida del niño de primaria, 7 años, que se murió. ¿Por qué? Porque está enfermo. Resulta más impactante ese tipo de pérdidas, y no es por comparar, sí, pero pues sí hay un impacto de pérdida
cuando son personas jóvenes a que cuando son personas mayores, porque como que tenemos este sentido de que el mérito más grande que se puede lograr es el de morir de manera decente, cuando ya viviste el tiempo que te correspondía. Sí. Pero caso contrario, cuando no, te queda esa sensación o ese sentimiento de que esa persona pudo haber disfrutado, no disfrutó del helado que pudimos haber compartido. No, en el caso de un niño, no sé, tienes un hijo de que no pude enseñarle a andar en bici, no pude llevarlo a su primer día de clases, y está muy triste, muy cabrón. A veces duele más lo que pudo haber sido que lo que es. Es que romantizamos eso de lo que pudo haber sido. Sí. Es más fácil imaginarte, no sé, que en ese caso si yo tuviera un hijo y se muere joven, pues me dolería más saber que ya se perdió el tiempo que pudo haber tenido con mi hijo, que el sufrimiento. Imaginemos que se murió por una enfermedad, me dolería más el hecho de que ya no tengo manera yo de darle más tiempo, que a pesar de que el último tiempo de mi vida de mi hijo pues fue en dolor, con una enfermedad, no sé. Sí. Es la pérdida de esperanza. Es la pérdida de esperanza y de posibilidad. Sí. Ahí ya ves que yo cito cosas más banales. La verdad. Hay una frase en una canción de Sigue Cars que se llama Caballos Salvajes, que es una pregunta que dice: ¿no crees que existe alguna posibilidad de llegar a ser tan solo la milésima parte de lo que pudo haber sido? Y es como, ni siquiera añoras la vida como una pieza completa, sino solamente quiero tener eso que pudo haber sido, aunque sea lo más pequeño, la Sí. partícula más pequeña o el momento más pequeño, el café de 10 minutos que nos tuvimos que tomar por prisa. Añoro eso que no pudimos hacer. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ese sentimiento de que merecías vivir más, de que no te correspondía la muerte en ese momento, sobre todo cuando son causas ajenas volvemos también a cuestiones naturales. Sí. Qué feo que alguien te prometo que si le preguntas a alguien cuyo familiar o cuya persona querida falleció en un accidente, te prometo que preferirían decirte: no mames, hubiera preferido que se muriera, obviamente siendo mayor, por cuestión de algún tipo de enfermedad, a que se haya muerto en una colisión con su camioneta. Sí. O deja tú los casos de gente que se muere pero con la camioneta o con el camión de alguien más. De otra persona, sí. Sí. Y ahí es cuando dices, ¿en serio existe el destino? ¿Por qué? Porque, pues, a veces es tan injusto las personas. Imagínate una madre que se queda esperando a su hija que regresara de la escuela y ya no regresa, y después pues ya no encuentra su cuerpo. ¿Será eso también parte del destino? Es que en dado caso, pues llevamos esta narrativa de que cada persona nacida merece lo mejor. No es para todos, ¿no? Porque pues seguimos observando en las calles cómo el policía se le va de baño a la persona que tiene una tez más oscura. Sí. O cómo los casos de feminicidios nunca han bajado o van en incremento inclusive. Pero en ese caso el destino de existir sería un destino muy, muy injusto y muy cruel, o muy sin importancia para nosotros como especie, o tal vez nosotros nos dotamos de esa misma importancia. Sí. Porque pues para mí la narrativa y es con la que crecen, que se nos ponen el chip desde niños, es que el niño debe ser la persona más feliz de la tierra, y cada persona debe ser la persona más feliz de la tierra haciendo aquello que quiero, que lo dota de sentido, ¿no? Sí. Acá
qué injusto sería que fuera el destino, porque, ¿sabes? En el caso de que se muera el papá de una niña, o sea, un matrimonio, papá, mamá, hija. Papá, mamá, hija. ¿Qué culero sería el destino si el destino del papá es morirse en un accidente y que después la niña crezca bajo maltratos, bajo abusos, a falta de la protección que le podía dar su familia o su hogar? Sí. O sea, y ahí es cuando te dices de que no mames, qué ojete sería si o sea, el destino no existe, y me niego a creer que el destino exista precisamente por ese tipo de cosas. ¿Por qué el destino sería tan cruel con una persona tan pequeña, con la incapacidad de defenderse de las mierdas que son las personas, de lo complicadas que son las inclemencias del tiempo, y del ojete que es crecer sin algún tipo de, o cualquiera de las partes, padre o madre? Algunas tragedias simplemente no tienen sentido y te vas a romper la cabeza intentando encontrar el porqué, cuando simplemente la vida es la vida. Sí, y creo que eso es también a causa de cómo, pues sí, cuando ponemos al humano como el centro de todo, también tenemos que lidiar con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que crea que no lo seamos, hay un chingo de gente que dice somos la especie más inteligente del planeta. Dominante. Sí, nosotros somos la cima del... Repítame. Somos la cima de la... cadena alimenticia. Ajá, de la cadena alimenticia. Y pues nada más. Sí, puras pajas mentales. O sea, las personas se mueren igual aquí en China, y de todas maneras las personas se mueren igual que los animales, y los animales se mueren igual que las plantas. Igual la muerte, o bueno, no digamos la muerte, sino el decremento o el declive de la vida es algo que es constante, o no de la vida, sino de la materia. Es algo que es constante hasta donde sabemos de todo el universo. Y en nosotros se ve y se refleja como envejecer, como morirse poco a poco, como tener una enfermedad, como que ya no te respondan bien los dedos por tener artritis o por estar, no sé. Y es feo. Es morirte poco a poco, es soltarte. Es feo, pero entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de la persona cuando tenemos sobre la mesa todos estos elementos? Yo diría que qué persona. Ajá, desarrolla. O sea, pues depende también qué persona. Porque también sería un poco injusto decirle, o sea, lanzar ese tipo de consejos de, no, pues disfruta tu vida al máximo, que no te importe lo que piensen los demás, ve y persigue tus pasiones. Es un poco también, no sé si injusto es la palabra, pero es un poco egoísta, al menos. Egoísta, y déjate tantito, carnal, porque hay la palabra o el peso de ese tipo de cosas que forman parte de un sistema, llegan a ser también muy peligrosos y llegan a ser arma de doble filo. Y ya tenemos, como es la única chance, pues, al menos desde mi punto de vista, pues soy de ese tipo de persona que cree que no mames, ¿qué recuerdas antes de haber nacido? Pues no puedo recordar nada. Pues para mí eso es justo lo que hay cuando te mueres. Y ese argumento me da para decir, pues es una única chance. O sea, no voy a tirar tampoco el de que cada día es una bendición, porque también es un pensamiento muy egoísta, porque hay gente que decide nada más que ya no soporta. Y a ver, continúa, porque te voy a decir. A ver, rescata eso. También, voy a tocar dos temas distintos. Imagínate que yo me creo eso de la vida solo es una, al final de cuentas yo me voy a morir, todas las cosas que yo haga se van a morir o van a ir en declive y se van a olvidar.
Si recordar es vivir, olvidar es la muerte, ¿no? Entonces, pues me voy a ir al Sahara a buscar tesoros, o voy a ir al Pacífico a buscar el Titanic, o voy a hacer lo que quiera y voy a ir a caminar y voy a ser un navegante y un soñador. Pero yo tengo mamá. Yo, por más que quisiera perseguir mis sueños, no dejaría a mi mamá sola, ni a mi familia. Y hay cosas que me atañen en este punto de mi vida que son responsabilidades, y que si yo tomara el camino que yo quiero, nada más por mí, sería un egoísta. Claramente. Ya recordé lo que te iba a decir, tiene que ver con el tema del suicidio, pero estaba buscando. Bueno, yo también voy a hablar de suicidio. Ajá. O sea, también no podemos satanizar la decisión de un sujeto, porque imagínate que la única decisión que toma esa persona que decide quitarse la vida es la única que hasta ese punto lo mantuvo satisfecho, y ya se la cuestionamos, de decir, no mames, fue una pendejada lo que hizo esta persona. Era un débil. Volvemos otra vez a las canciones, José, dale una disculpa. No, hay una canción de José Madero, se llama Lamentable. La canción habla del suicidio, y hay en un último coro dice: el barandal del balcón me hace entrar en razón, y dice: no es que tenga valor, es que la caída es peor. O sea, yo no soy valiente porque ni siquiera me atreví a tomar esa decisión, y hay que guardarle respeto a esa decisión, porque también es una decisión es una decisión definitiva. Sí. Es la decisión. Y madres, o sea, tampoco es como que estoy tratando de romantizar al suicidio, para nada, y tampoco es un grito de que no mames, si no te sientes cómodo viviendo esto que te tocó, pues date, o sea, considéralo. No, para nada. Pero se me hace un poco violento inclusive contra esa persona. Por algo llegó a esa decisión, no decidí matarse nada más porque hoy es un buen día para matarme, ¿no? Sí. Pues no, o sea, no pasa así, y se me hace un poco cruel decir que el güey que encontraron con un lazo en el cuello en su habitación haya sido una persona egoísta, o la castigamos como una persona cobarde por no afrontar responsabilidades, por no afrontar las situaciones que le tocaron, o como dicen las señoras, la cruz que le tocó cargar. Qué injusto, pero a ver. Sí, o sea, poniéndolo a nivel gubernamental, se me hace que eso me molesta mucho de la administración de cualquier estado, que nos trata como niños. Ajá. Que es como de, sí, o sea, yo no puedo tomar la decisión plena sobre mi propio cuerpo, que es morirme, acabar con mi propia vida, porque al final de cuentas eso es ilegal. Sí, o sea, te va peor, o sea, sí. Incluso te va peor si tratando de matarte no te mueres. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque no, es cárcel, un potencial penado. Suicida, vámonos a la cárcel, o ahí te da multa o algún tipo de castigo, sea cual sea, en lugar de atender a la situación de que no mames, carnal, ¿por qué te lleva a tomar estas decisiones? Pero mira, José, es algo muy complicado, y no lo vamos a resolver dos güeyes sentados en la mesita de una montaña, bueno, una cabañita en una montaña, que ni siquiera sabemos lo que vamos a hacer el día de mañana, porque pues, estamos en búsqueda de qué hacer en la vida. Ajá. No en la vida, el día de mañana, literalmente, José. Sí, así de complicada es la vida. Y también no podemos decirle a cualquier persona que tenga ganas de morirse, pues mátate. Porque... Pues no, es algo... Sí, por eso dije, yo no estoy alentando a nadie, no estoy romantizando el suicidio, nada más es como considerar que esa decisión también fue efecto de múltiples situaciones, y que, pues sí, o sea, al fin y al cabo todos son decisiones, y no tenemos por qué culpabilizar a alguien por las condiciones que lo llevaron a tomar esa decisión. Claro, y además yo algo te iba a decir, ya no me acuerdo. Era el suicidio, era ay, sálvame, yo nadie, algo de la muerte, o lo que quieras. Algo de la muerte, pues no sé si me voy a ir por otro camino totalmente distinto, pero creo que desde niño, eso que te platiqué de mi abuelo,
pues creo que a partir de ese momento la muerte sí ha sido como que la parte fundamental y la razón principal, bueno, no la razón principal, pero sí la razón, el pilar que sostiene muchas de mis decisiones, porque sé que al final de cuentas me voy a morir y sé que no va a quedar nada de mí y sé que, pues ya lo habíamos dicho muchos episodios atrás, en múltiples episodios, y de la manera de chiste de que si me muero ahorita nadie me va a extrañar, pero pues eso de tener a la muerte como uno de los fundamentos de la vida, al menos en mi caso sí es algo que está presente en cada decisión, así no sea consciente de ello. ¿Por qué? Y es también, el otro día lo platicaba con mis abuelos, les estaba diciendo, hey, carnales, ustedes están invitados a mi funeral, y se cagaban de risa y era como que jajaja, estás bien joven, ¿cómo estás pensando en esas cosas? Y o sea, de mamá, o sea, no lo dije de mamá, yo neta, tengo así como que, pues en mi cabeza funciona así, que lo que quiero que suceda con mi funeral específicamente, porque me ha tocado asistir a funerales de gente muy nefasta, dice que son potenciales personas, no invitados, porque creo que uno no invita a gente a los funerales. Sí. O sea, pues también radica en un funeral las decisiones que toma el asistente de asistir. Y si yo no quiero gente de la chica de mi funeral, y les decía así como que ustedes están invitados a mi funeral, así que ni se les ocurra morirse antes, porque ya está todo planeado, y si falta algo o algún elemento, pues me van a joder a mí. De manera, lo decía de broma, pero pues ya existe esa lista porque siento que los funerales y la muerte de una persona también son momentos muy lindos en la vida de los que quedan vivos. Ya lo habíamos platicado también, a mi abuela en pandemia también, ella fue un caso muy, muy culero, porque se murió su tía con la que creció, que era prácticamente su mamá, y 2 de sus hijos que eran prácticamente sus hermanos. Entonces, por cuestión de cuarentena y de encierro, nos perdimos, y lo digo de manera muy egoísta, nos perdimos de los funerales de esas personas, que al fin y al cabo terminan siendo, como ya lo dije, la única conexión que queda entre personas que no tienen nada en común, pero por las cuales se siente aprecio, que son familiares, son conocidos, y un funeral termina siendo el centro de reunión de gente que no se puede ver por cuestiones de trabajo, por cuestiones de agendas, por distancia, porque viven en lugares alejados. Distintos. Ajá. Ya. Sí. ¿Recordaste lo que ibas a decir? Fíjate que no, pero los funerales nunca son, obviamente, para la persona que se muere, sino para las personas que quedan vivas, ¿no? Yo, si algún día me muero, bueno, cuando me muera, seguramente también tenga ahí mi lista de, no solo invitados, ¿no?, sino de las cosas que tienen que pasar cuando me muera, y todo no va a ser pensado para mí, para la mía, lo que quieran. Ni siquiera quiero que me entierren. Es que esa es otra decisión que no podemos tomar nosotros. Uno puede estar en tu funeral checando que todo salga bien. Sí, lo escuché también en otro lugar. Tú no vas a estar desde el cielo de que, chinga, esto no era así, a ver, mamá, ve a checar que no entren tus hermanas. Pues no va a pasar, pero al fin y al cabo, pues es la historia que decido contarme. Sí, para tener tranquilidad. Ajá. Sí. Pero pues al fin y al cabo ni siquiera yo soy dueño de mi propio cuerpo, y al fin y al cabo es un pedazo de carne que después de que yo me muera y sea inconsciente de esa muerte, pues ahí va a quedar, y pues habrá que deshacerse del cuerpo. Sí, porque luego huele feo. Sí, no es como que me vas a tener ahí en el refrigerador al lado de las lechugas, que si lo sacamos se descomponen, ¿no? Como esas fotografías, no me acuerdo de qué siglo, pero se moría la gente, los arreglaban y les tomaban fotos ya muertos. Pues porque hay muchas prácticas de gente que ya, o sea, muerta a lo largo de los siglos, que son extrañas. Por
por ejemplo, a los egipcios, a los faraones, se les quitaban los órganos, se ponían en vasijas. ¿Qué otra cosa? Había unas señoras, no me acuerdo cuál era su nombre así en náhuatl, pero en el Imperio Mexica había señoras que se rentaban para ir a llorar en los funerales. Qué cagado. Sí. Pues ya, o sea, cada cultura entiende la muerte, que es algo que nos hermana a todas las personas de esta vida, que es al final, cualquier persona que tú veas a partir de este momento en la calle o en cualquier otro lugar, se va a morir. Y al final creo que ni eso, porque cada cultura ve a la muerte de manera distinta, así vivamos en el mismo país. Sí. Porque pues, sí, son perspectivas distintas. Creo que lo único que nos conecta, y quiero dejar esto como conclusión, ya para ir despidiendo el programa, es que lo único que nos conecta es que al final de la vida de un sujeto habrá que deshacerse del cuerpo, de cualquier manera. Pues sí, por ejemplo, no me acuerdo en qué cultura se hacía esto, pero se cortaban, o sea, cuando la gente se moría se cortaba en pedazos su cuerpo y se dejaba que se lo comieran los buitres. Sí. Ahí, en las guerras, por ejemplo, nada más se amontonaban pilas de cadáveres y se incendiaban. ¿Ya ves? Sí. Dime, tienes razón. Tienes razón, Jonathan. Pero yo creo que también otra cosa que nos hermana a todos los seres humanos de la Tierra son los sentimientos, específicamente la tristeza y el amor. No creo. Yo creo que sí. No. Porque, bueno, es que no quiero abrir ese costal, pero pues al fin y al cabo el amor, ni el amor ni la tristeza ponle que sí es un sentimiento que se puede llegar a comprender, pero el amor es algo que no podemos conceptualizar y no podemos poner en un globito. Entonces cada quien tiene expresiones y formas de amar que no tienen por qué ser juzgadas por otras formas. Pero sigue siendo amor. Conceder ese amor. ¿Eso crees tú? Porque lo único que podemos entender como amor es que nos referimos a ello, al acto que hace cada persona, como actos de amor. Puedo yo ser un asesino en serie y decir, no, es que me enamoro de cada víctima y por amor las mato. ¿Y eso es amor? Eso es amor. Es amor, pero nunca dije eso que es el amor. Amor. Es amor. Eso pero es nunca amor. dije ¿Seguro? que el amor. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. El amor yo te puedo decir no necesariamente que no. tiene que ser bueno. O sea, las cosas no son buenas ni malas, las cosas son. Y yo puedo usar una rosa para, con sus espinas, irte rajando la garganta. No hay cosas buenas ni malas, así como no hay sentimientos buenos per se ni malos per se. Yo puedo matar por amor. Yo considero que no, porque para mí el amor es algo tan bello que se tiene que compartir. Y pues dudo que mis víctimas digan, sí, Simón, mátame. Mátame por amor. Sí. O sea, hay personas muy retorcidas. Pues es un ejemplo muy grotesco, pero pues es para chingar a José a tu argumento. Que sí, es un buen agujero en mi argumento, pero yo creo que todos los sentimientos son, y no importa el gramaje que sea, sino que es ese pequeño que se comparte entre todos los gramajes de posibilidades que puede existir en la tristeza, por ejemplo, es muy dentro de él el tristeza. Hay una tristeza per se. No estoy diciendo que tú te pongas triste igual que yo, sino que también sientes tristeza, a menos de que tengas un problema biológico. Es que pues esas excepciones son las que nos dicen comprueban la regla. Ajá. ¿Sí? Nos hermana este cuerpo de chango que tenemos, nada más. Sí. Entonces, José, vuélveme a repetir, tienes razón. Tienes razón. Lo único en lo que conectamos es en la forma, o en lo único que el único propósito en común es deshacernos de cuerpos. Pues sí, ni modo que te lo comas. Ni modo que te lo quedes ahí como trofeo. Te lo puedes comer, como se sea pozole de Tlaxcalteca. Eso no. José Aguilar, ¿con qué te quedas de este episodio? ¿Tienes alguna reflexión final? Hablamos sobre cuestiones de naturaleza, sobre lo privilegiados que somos de vivir en estas zonas, si sí es que existe ese tipo de privilegio, que creo que sí, porque pues no estamos en constante preocupación por que nos
caiga, ya como ya dijimos, un tsunami o que venga un tornado. Y Sí. que los sismos son lo Sí, los más sismos son lo más complicado fuerte. de esta zona. Sí, que yo lo siento, o sea, lo siento. Han sido fuertes, pero yo no sé por qué no siento mucho los temblores. Y luego tocamos muchas cosas con relación a la muerte. La muerte. ¿Qué puedes decir para ir cerrando el episodio? Lo dije, no me acuerdo dónde, pero si recordás volver a vivir, olvidar es la muerte. Todos vamos a morir, hablando de que todos nos van a olvidar. Entonces, pues, escoge una buena vida. Para ti y a las otras personas. Si es que quieres ser empático. Pues cuidar las decisiones, ¿no? Porque cada decisión tiene efecto no solamente en nosotros, sino en las personas que nos rodean. Sí. Es una buena reflexión. Pero tampoco se preocupen tanto, al final. No, sí, preocúpense sobre todo para no ser egoístas. Pero tampoco tanto, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no hable al hombre. La mitad, punto medio. Punto medio. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Pero ya verán ustedes, ese no es mi pedo. Cuidan a sus vecinos, cuidan a las personas que los rodean. Tomen agüita ahorita que hace un chingo de Sí, calor. a los perritos y mascotas, y si están a la intemperie, pues manténganlos refrescados, Sí. hidratados y No lo saquen a pasear en el sol, que se queman sus huellitas así por el pavimento caliente. ajá, Planten árboles. planten árboles, sí. Tomen los medios de producción. Ya, José. ¿Tú quieres decir algo más, Jonathan? No, yo ya me cansé de hablar. Yo también ya estoy Y harto. tú ya también estás harto de que hable, ¿no? No, Bueno, con todo ya, respeto, ya. hoy No, sí. Hoy sí. Y pues ya, Pues ya, bueno. despídete. Buenas noches. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Me muero, te llamo y no me respondes. No sé de ti, así ya no puedo seguir. Me muero, ya te